el Salmo 119, el versículo 97 al 104. Salmo 119, versículo 97 al 104. Amén. Si lo encuentra, dice amén para saber que usted ya lo encontró. Y si alguien no tiene Biblia, hermanos, ahí comparta usted con él o con ella. Siempre es bueno. Salmo 119, versículo 97 al 94, dice así la palabra del Señor, lo leemos. Uno yo, otro ustedes. Dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 98. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. 100. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. (103) Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 104 todos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Padre, gracias por esa tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, deseamos con todo el corazón que nos hables, Señor, Padre, y ella dirija nuestras vidas, direccione nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, motivaciones de nuestro corazón, Señor. Padre, háblanos, Señor, agudiza nuestros oídos, pon sensible nuestro corazón para que tu palabra, oh Dios, haga todo lo que tú quieras en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, estimados hermanos. El Salmo 119, un capítulo bastante extenso, 176 versículos, pero en cada sección va a hablar del alfabeto hebreo, ¿sí? Y aquí estamos en la sección de la letra Men, que es el la letra número 13 del alfabeto. Su valor es 40, su significado tiene que ver con aguas, Torah, fuente de sabiduría, y está relacionada a las enseñanzas de Dios. Amén. Y es bueno, ¿por qué? Porque es Dios que a través de su palabra nos enseña. Y la palabra de Dios es un alimento para nuestra vida también. Por lo tanto, esta palabra que usted ve ahí en su Biblia es entonces el agua de vida para nosotros. Es decir, es la enseñanza de Dios que nos da vida y nos afirma en ella. Gracias, hermana. Y también es el mensaje de Dios para su pueblo. Dios desea enseñar a su pueblo por medio de su Espíritu, amén, lo que Él desea y quiere para usted y para mí. Dice la Escritura que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. Y es lo que Dios procura hacerlo en su palabra, con la dirección del Espíritu Santo y también de la palabra de Dios. El tema de esta mañana es: amo la santa palabra de Dios. ¿Cuánto amamos la palabra del Señor? Porque es interesante, aquí se va a ver el profundo amor que tiene el salmista por Dios y por su palabra. El salmista va a revelar su profundidad, su deseo, no solamente su admiración, sino su profundo amor por la palabra de Dios. Si usted y yo no tenemos amor por la palabra del Señor, no solamente no la vamos a leer, tampoco lo vamos a practicar, no va a ser parte de nuestra vida, va a estar lejos de nosotros. Pero si usted tiene un profundo amor por la palabra de Dios, entonces eso va a ser parte de su vida. Recuerden que el capítulo 1 de San Juan en el Evangelio dice la Escritura que el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, y ese Verbo se encarna y habita entre nosotros. Cuando amamos la palabra de Dios, estamos amando
al Verbo revelado, encarnado, que es parte de nuestra vida cuando leemos toda la revelación de Dios. Amén. Quisiera compartir entonces esta mañana, amo la santa palabra de Dios. Número 1, cuando yo amo la palabra de Dios es porque es mi meditación. Amén. Es mi meditación. ¿Y por qué la palabra de Dios es mi meditación? Porque ella me enseña. Cuando la palabra de Dios me enseña, entonces yo no solamente voy a comprender, también voy a entender y también va a ser parte de mi vida una enseñanza. Amén. Porque la llevamos en el corazón, va a ser parte de nosotros. Hermanos, el salmista en el versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, oh, cuánto amo tu palabra. No sé si en algún momento usted ha hecho o ha hablado esta expresión: te amo con todo mi corazón. A alguien, seguramente que sí. Pudo ser a su esposa, a su padre o a su hijo, y expresó la profundidad no solamente de la intención, sino de lo que usted profundamente siente por esta persona. Y aquí el salmista dice: oh, cuánto amo tu ley. ¿Por qué la expresión del salmista? El salmista, hermanos, expresa, y no es la única expresión que encontramos aquí, lo podemos ver también en el versículo 47, dice: y me regocijaré en tus mandamientos, las cuales he amado. Este hombre, este salmista anda enamorado de la ley de Dios. Este salmista anda en un amorío profundo, hermanos, de la enseñanza de Dios. Él está diciendo: me regocijo. El versículo 48 dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Por qué el salmista dice: oh, cuánto amo tu ley? Voy a poner un ejemplo. Las leyes que tenemos nosotros como nación, ¿para qué están? Para regular nuestro camino, regularnos como personas, para que no infringamos ciertas normas, para que vivamos bien de manera de nación o comunidad, para llevarnos bien con las otras personas también, ¿verdad? Para no alterar el orden, para que no se genere caos, para que se guarde en todo, de algún modo, la ética entre uno y otro. Por eso es que el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, porque la ley de Dios, hermanos, nos da vida, nos direcciona. Son consejos no solamente saludables, son consejos eternos, tienen el pensamiento de Dios impregnados para usted y para mí, para que en todo lo que hagamos nos vaya bien. Las leyes de Dios o los mandamientos de Dios van a direccionar siempre nuestra vida, hermanos. No solamente es: oh, cuánto amo tu ley porque yo la leo, sino que esta ley o esta palabra de Dios va a direccionar nuestra propia vida. Por eso hay consejos en la Escritura que son la palabra de Dios. Dice: no te alteres con motivo alguno. Toda la palabra de Dios es inspiración y nos da direccionalidad a nuestra vida. Por eso el salmista, cuando dice: oh, cuánto amo yo tu ley, no solamente porque la lee o la guarda, porque en ella están los consejos de Dios para nuestra vida, para nuestro caminar, para nuestra familia, para nuestros proyectos. Y por eso que está relacionado con el Salmo 1, dice: feliz, dichoso, contento, gozoso, satisfecho, dice el hombre que guarda los mandamientos de Dios. El Salmo 1 es interesante porque refleja el caminar de una persona que ama profundamente la ley de Dios y que vive en esos mandamientos. Recordemos lo que Dios le dice a Josué: si tú haces caso a la ley, si te encaminas por ella, todo lo que tú haces te saldrá bien. Pero cuando tú no haces y no obedeces los mandamientos de Dios, sí tenemos problemas. Por eso es que el salmista dice: oh, cuánto yo amo tu ley, porque ella direcciona mi vida. Ella le da tranquilidad a mi vida. Ella le muestra el camino por donde yo debo ir.
Por eso que el proverbio dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este versículo, hermano, dice cómo este salmista tiene mucha pasión, tiene mucha devoción por la ley de Dios. A veces, hermanos, en el mundo en que nos encontramos, las personas alteran las leyes, ¿verdad? En este caso el salmista dice, no, yo quiero vivir por la palabra, por la ley de Dios. Porque la palabra de Dios da vida, hermanos. Amén. Y da fuerzas al que no tiene ninguna. La palabra de Dios da esperanza, hermanos, al que no tiene rumbo ni dirección. Entonces el salmista muestra su sentimiento, la intención, la profundidad, la felicidad, la satisfacción, el estar enamorado y amante por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Jesús, hermanos, debe ser nuestro ejemplo de amor por la palabra, así como el salmista. Lo que yo he escuchado al Padre, lo que el Padre me ha dicho, eso yo hago. Por eso el proverbio es, hijo mío, dice, hijo mío, reiteradas veces. ¿Por qué? Porque los dichos de Jehová tienen la intención, hermanos, de bendecir nuestras vidas. ¿Quién necesita bendición? Ahí está la palabra del Señor. Segundo, que aquí está, dice, cuando ama la palabra de Dios es porque es mi meditación, porque nos enseña. Cuando nos enseña la palabra, meditamos constantemente en ella y lo hacemos todo el día. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Hermanos, cuando usted es enseñado por Dios, cuando Jesús dice lo que yo hago es porque el Padre, yo he escuchado al Padre y eso es lo que yo hago. Hermanos, cuando hay consejo de Dios, usted tiene que estar meditando todo el tiempo en la palabra del Señor. El salmista amaba la palabra del Señor. Era natural para él pensar, meditar. Estaba acostumbrado a meditar en la palabra del Señor. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, en esto pensad, en todo lo bueno. Hermano, todo lo bueno de su pensamiento va a nacer de la instrucción y de la enseñanza de Dios. Si usted tiene pensamientos perversos, maquiavélicos, terroríficos, no va a salir de la palabra del Señor. Si usted tiene pensamientos de venganza, de violencia, no va a salir de la palabra de Dios. Si usted tiene pensamientos de infidelidad y de otras cosas, no va a salir de la palabra del Señor. Todo pensamiento, hermanos, que es bueno, va a nacer de la palabra de Dios. Por eso que el salmista ama la palabra del Señor, porque ahí están los pensamientos, las intenciones de Dios para que usted y yo nos encaminemos por el sendero del bien. Oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación todo el tiempo, todo momento. Y usted tiene que meditar constantemente. Imagínese, hermanos, no creo yo que alguien que lee la palabra del Señor, si usted lo medita, si usted la lee, si usted le vive, no creo que tenga un pensamiento maquiavélico, ¿no es cierto? Posible. Porque todo el que ama la ley de Dios tiene la mente de Cristo. No anda resentido. No anda con un espíritu de venganza. No es un desobediente empedernido, hermanos. Un desobediente empedernido. No lo es. David amaba la palabra. Por eso es que cuando el profeta Natán viene, cuando David tiene un pensamiento maquiavélico, cuando su vida no estaba bien, asesina, adultera, y viene el profeta y le dice, tú has pecado contra el Señor. Y él se arrepiente, porque entiende que si no se arrepentía o se apartaba de la palabra del Señor, su vida iba a terminar muy mal. Nuestra vida, si está centrada en amar la palabra de Dios, tiene un destino muy seguro. Nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia y la verdad de Dios. Amén. A su nombre. En segundo lugar, cuando usted ama la palabra de Dios, es porque es
una persona sabia o nos hace una persona sabia. Amén. No una persona sabida. Una persona sabida adultera. Una persona sabida miente, engaña, está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. Una persona sabida, hermano, oculta. Una persona sabida, hermano, no vive en la verdad de Dios, sino en la hipocresía y en la mentira. Cuando usted ama la palabra de Dios, es porque usted se ha convertido en una persona sabia, una persona sensata, una persona prudente, una persona equilibrada. No una persona iracunda, alterada, desesperada, afanada, sino una persona, hermanos, prudente, sabia, sensata, porque entiende que su vida está en Dios y entiende que cada día trae su propio afán y entiende que todo el cuidado, hermanos, de su vida está en las manos de Dios. Amén. Y dice el versículo 98, dice, me has hecho, dice, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están con, pregunto, ¿los mandamientos de Dios siempre están con usted? ¿Ah? ¿O se le olvida? Como dice Santiago, cuando alguien se mira su rostro en el espejo y después sale y no sabe quién es. Es interesante aquí, cuando usted ve y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están con. Mire la promesa de Dios o de Jesús en Mateo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cristo es la palabra viviente, hermanos, que debe estar siempre en nuestro corazón. Y sus mandamientos la debemos meditar constantemente. Medita en los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios es la ley, son las instrucciones de Dios. Es una guía para nuestra conducta como creyentes, hermanos. El salmista tenía muchos enemigos, malvados, arrogantes, orgullosos, perversos. ¿Cuáles son tus enemigos que te incitan a vivir una vida diferente a la de Dios? ¿Cuáles son esos enemigos que te incitan a pensar diferente al pensamiento de Dios? ¿Cuáles son esos enemigos que te incitan a salirte del camino correcto y a vivir un camino distorsionado? Hermanos, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, 15, versículos 15, 16 y 17, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Esto no proviene de Dios, dice, proviene del mundo. Por lo tanto, hermanos, aquí hay algo bastante importante que usted debe entender. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Hermanos, el mundo es nuestro enemigo. Y el diablo ha puesto, hermanos, sistemas de distracción en este mundo. Amén. Y nosotros tenemos que luchar, hermanos, contra ello. Porque desde los programas de televisión, desde los programas en internet y en todo lo demás, siempre están incitando ¿a qué? A la violencia, a la sexualidad, a la infidelidad. Las canciones mismas, hermanos, ¿a qué incitan? A la violencia, a la violencia, a la delincuencia, a la anarquía, a la infidelidad. Los programas de entretenimiento, ¿a qué incitan? ¿De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? Acá el salmista tiene algo en mente. Me has hecho más sabios que mis enemigos. Por eso tenemos que tener presente, dice, con tus mandamientos, los mandamientos de Dios nos hacen sabios. Hermanos, nos hacen sabios para caminar en esta vida, para estar lejos de la arrogancia, de la jactancia, de la maldad. El salmista, hermanos, es más sabio, más entendido que sus enemigos. Incluso él va a decir, más que los viejos he aprendido.
Porque es un desafío, hermanos, que usted y yo nos conduzcamos bajo los mandamientos de Dios. Amén. No robarás, dice el mandamiento, ¿verdad? ¿Y robamos o no robamos? Cuando usted, por ejemplo, si usted me dice, pastor, vamos a evangelizar a tal lugar, y usted me dice, pastor, a las 3 de la tarde, ¿dónde? En el parque. Y yo llego a las 3, o viceversa, tú puedes llegar a las 3 también. Y si yo llego 30 minutos después de la cita, usted me ha perjudicado. Me ha quitado el tiempo que debería ocuparlo en otros asuntos. La irresponsabilidad, hermanos, no es parte de nuestra vida. No debería ser. La irresponsabilidad es la marca de esta sociedad en la cual nosotros vivimos. ¿Cuántos niños abandonados? Muchos. ¿Por qué? Porque hay gente irresponsable. ¿Cuántos hogares separados? Porque hay gente irresponsable. ¿Cuánta gente, hermanos, está enferma por ser promiscua? La irresponsabilidad de este mundo, hermanos, es el ideal de esta sociedad. Pero cuando nosotros marchamos al ritmo de los mandamientos de Dios, nos hacemos más sabios, hermanos, más entendidos cada día, para desechar, hermanos, las provocaciones o las intenciones de los enemigos. ¿A su nombre? Gloria a Dios. La falta de compromiso en este mundo reina, ¿verdad? Sí. Ya no hay gente comprometida, apasionada. Aquí el salmista muestra el compromiso, la pasión y el amor por amar la ley de Dios. A David o al salmista no le perjudica, hermano, la ley de Dios. La ama porque le encuentra un deleite para una vida mejor. Pero la gente, hermanos, que no ama la ley de Dios está como el capítulo 1 de Romanos, que dice, gente que adora otros dioses, gente que va contraria a los propósitos de Dios y su camino es perdición. Pero acá el salmista dice, oh, cuánto amo tu ley. El mundo vive contrario a los propósitos de Dios. Pero cuando usted y yo vivimos de acuerdo a los propósitos de Dios, vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar entendimiento, porque los mandamientos de Dios van a marchar todo el tiempo con nosotros. Amén, todo el tiempo. Recuerdo que hay un proverbio, dice el proverbio, que no visites constantemente la casa de tu vecino porque aburrido de ti te puede echar. Increíblemente me sucedió en algún momento. Ese es cierto. Y hay cosas aquí en la Biblia que nosotros tenemos que llamar, hermanos, nos llama poderosamente la atención para dirigirnos a la luz de su palabra. O sea, no está por gusto aquí. David va a decir, he sido joven, he envejecido y no he visto justo desamparado y que su generación mendigue pan. Mire cómo Dios no desampara, no solamente a nosotros, sino a nuestra generación tras nuestra, tampoco la va a desamparar. Porque si usted es una persona dedicada a vivir fielmente los mandamientos de Dios, hermanos, Él va a tener cuidado de usted. Amén. No solamente es que meditamos en sus mandamientos, están constantemente en nuestras vidas, la debemos pensar y meditar, siempre deben estar, hermanos, siendo parte de nuestras vidas, constantemente, porque ellas nos va a ayudar a actuar de la mejor manera. Pero también, hermanos, debemos ser personas sabias a través de los testimonios de Dios. Dice ahí el versículo 99, dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Los testimonios de Dios tienen que ver con normas, preceptos y leyes que Él establece en su palabra. Y en la palabra de Dios encontramos normas, preceptos y leyes, ¿o no? Sí.
Sí encontramos para el esposo, encontramos para la esposa, encontramos para los hijos, encontramos también para vivir en relación con el prójimo. En relación con el esposo tiene que amar a su esposa, dice, como a él mismo. No la tiene que maltratar. Si usted es un cristiano maltratador, hay un problema, porque no se está rigiendo a la palabra del Señor. Y si usted es una esposa que atropella el liderazgo de su esposo, no está bien, no está correcto. Y si usted es un hijo rebelde, hermanos, desobediente, entonces no está bien. Si usted no está viviendo con su vecino correctamente, entonces tampoco está bien. Está alterando, hermanos, todas las normas que Dios le está dando a usted y a mí para vivir. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, o cuántos de nosotros, como dice acá el salmista, más que todos mis enseñadores he entendido? Y debemos entender la palabra del Señor. Si usted es un joven, hermano, que hasta ahora, hasta los 30, 40 años que usted tiene y que todavía se considera joven, amén, si no ha tenido una proyección en su vida, no sé si lo va a alcanzar después de los 40 años. Por eso es que Pablo le indica a Timoteo, aprovecha bien el tiempo. No descuides el don que está en ti. Ocúpate en la lectura, dice, en la exhortación y la enseñanza. Sé un buen ejemplo en palabra, espíritu, fe y pureza. Hermano, si usted no vive pensando en las cosas de Dios, como dice el proverbio, ¿no? El proverbio va a decir así, en cuanto a los que no se tiene proyección en la vida. Dice, un poco de dormir, un poco de sueño, así será, dice, tu pobreza. Y vendrá la pobreza como hombre armado y te acabará. Los hijos de Dios, ustedes, hermanos, nosotros que estamos aquí, tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. El entendimiento de Dios debe ser nuestra norma de vivencia constantemente, hermano. El salmista dice, he entendido, dice, más que sus enemigos, ha entendido más que sus enseñadores. ¿Por qué? Porque estudió, meditó en la palabra de Dios. El Señor Jesús no solamente dice lo que he escuchado al Padre, eso yo hago. Si no dice lo que he visto al Padre hacer, eso yo hago. Y el Señor Jesús en Mateo va a decir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Podemos aprender, hermano, de la palabra del Señor? Sí. ¿Cómo podemos aprender a ser buenos padres? ¿Cómo lo haremos? ¿Dónde está la direccionalidad para ser buenos padres? Buenos esposos, amorosos, tiernos, donde nuestras palabras no maltraten a nuestras esposas. ¿Dónde la encontramos? Donde el esposo no se aburra de su compañera, como Adán, la mujer que tú me diste. ¿Dónde lo aprendemos, hermanos? ¿En la calle, en la televisión, en las novelas, en las películas? ¿Dónde? Lo aprendemos en la palabra, ahí está. Dios no te va a dejar estar ocioso, hermano, varón, sino que te va a direccionar como hombre, como esposo, como padre. Aleluya, amén, gloria a Dios. La sociedad, ¿cómo tiene a los hijos? Desamparados, hermanos, totalmente. Pero aquí la Biblia nos da consejo para los padres. Instruye al niño en su camino, que cuando éste fuese viejo, no se va a apartar. Pero ahora la sociedad dice, no lo regañes, no lo castigues, entiéndelo. Hermanos, el salmista sabe que los mandamientos de Dios cada día a le hacen mejor hijo de Dios. Entiende, hermanos, que la palabra de Dios, que es verdadera y que en ella medita, hermanos, requiere también disciplina, comprensión, entender los testimonios de Dios.
No es tan fácil ser disciplinado. ¿O a alguien le gusta ser disciplinado? Levantarse a las 6 de la mañana todos los días, hacer sus cosas. La disciplina es constancia, es esfuerzo. ¿A su nombre? Es esfuerzo. Y recuerden que ningún indisciplinado va a ingresar al reino de los cielos. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que organiza las cosas. Y por eso que la disciplina es interesante. Comprender la palabra de Dios también. Y entender los testimonios de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y en tu corazón guarda mis palabras. Amén. Gloria al Señor. Tercero, amo la santa palabra de Dios porque me hace sensato, hermanos. Sensato, no insensato, sino sensato. ¿Dice el necio en su corazón? Ay, Dios. Pero cuando usted ama la palabra de Dios, esa palabra le hace un hombre y una mujer sensata. Amén. Mire lo que dice el Salmo, el versículo 100. Más que los viejos he entendido. Dice, porque he guardado tus. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque si tú te encaminas en la ley y en la palabra del Señor, vas a madurar, vas a ser una persona sensata, porque Dios te va a dar entendimiento. El salmista, hermano, deja lo simple. ¿Por qué? Porque a través de la palabra usted madura, usted crece. Mire lo que dice el Salmo 19 en cuanto a eso. Salmo 19 dice lo siguiente. El versículo 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Amén. El sencillo deja de ser sencillo y se vuelve sabio. El necio deja la necedad y se vuelve una persona sensata, prudente. Por eso que el mundo está como está, hermanos. Buscando cada día violencia, rivalidad, buscando excusas. Pero el salmista acá está entendiendo, hermanos, que cuando uno se vuelve, hermanos, sabio, entendido, es porque Dios, hermanos, comienza a obrar en el corazón. Más que los viejos he entendido. Hermanos, la sabiduría de Dios es una sabiduría que viene de lo alto. No lo podemos conseguir en la universidad, en el instituto. Viene de arriba a través de su palabra. Nos saca de la ignorancia, hermanos, y nos da sabiduría. Amén. Para todo nivel, para usted, para mí. Entonces, la fe, la doctrina, la Biblia, hermanos, nos da comprensión para vivir, hermanos, en esta tierra. Más que los viejos. El salmista dice, más que los viejos. No es que está menospreciando quizá la enseñanza que estos le están dando a él, sino que alcanzó sabiduría más que ellos, dice la Escritura. Y por eso que en más de una ocasión en la palabra del Señor hay estas recomendaciones. No digas que eres muchacho, ninguno tenga en poco tu juventud. La madurez, hermanos, y la sensatez se consigue a la luz de la palabra de Dios. Porque puedes tener 50 años y no has alcanzado la madurez. Porque te estás portando quizá como un adultecente, que todavía no entiendes la madurez. Pero usted y yo, como iglesia del Señor, debemos dejar, hermanos, la ignorancia, la insensatez, y debemos buscar por la palabra del Señor entendimiento, porque ella nos da entendimiento y por la palabra de Dios alcanzamos sabiduría para poder relacionarnos en esta vida, no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás. Amén. Y eso también, el ser sensato nos trae entendimiento por la palabra y porque también guardamos la palabra. Miren lo que dice el versículo 101. De todo mal camino contuve
mis pies para guardar tú. Wow. El salmista entiende entonces aquí también el abstenerse de todo mal, hermanos, es porque éste ha guardado la palabra de Dios. Amén. Y se abstiene, dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu dedicación. Amén. Dedicación a la palabra de Dios. De todo mal camino. ¿Hay gente que nos susurra al oído o no? Sí. Y no solamente hay gente, ¿hay programas que nos susurran al oído? Sí, hermanos. En la sociedad en que vivimos, hermanos, todo está casi adulterado. Todo programa, las noticias, documentales, que quizá todo está adulterado. Y nos incitan muchas veces a hacer el mal. El salmista acá dice, he guardado mi camino, de todo mal camino contuve mis pies. Acá hay muchos adolescentes que han venido en esta mañana. Amén. Y desde el colegio también te incitan a hacer el mal, ¿o no? Sí. Tú sabes que sí, te incitan a hacer el mal. Pero si tú estás guardando la palabra, vas a estar firme. O como mujer o como joven, hermanos, cada día la tentación está ahí, ¿o no? Sí. Pero el salmista dice aquí, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Cuáles caminos, hermanos? Hay muchos en realidad. Desde la provocación de que tú puedas consultar hasta el horóscopo, ¿verdad? Tu vida está en Dios. Él conoce tu destino. Y tú sabes a dónde vas con Cristo. Amén. Acá no es el color negro es mi favorito, el número tal me trae suerte, me baño con un poquito de flores y... No. Tu vida está en Cristo. Y desde ahí tienes, y yo también, de todo mal camino debemos contener nuestros pies. A su nombre, gloria a Dios. De todo mal camino. Y tiene razón, el Salmo 51 dice, Señor, perdóname, le dice David al Señor. Límpiame de mi maldad, lávame más y más, enséñame tu palabra para enseñar también a otros. Esa es una bendición, hermanos. Usted y yo tenemos que hacer eso, pero también, si yo amo la palabra de Dios que me hace sensato, es para estar vinculado con Dios. Dice el versículo 102, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. No me aparté de tu juicio porque tú me enseñaste. ¿Cómo nos enseña Dios? A Dios nadie lo ha visto, dice. ¿Cómo es que Él nos enseña? Por su palabra. Sí, por su palabra. ¿Cuántos de nosotros nos falta ser cariñosos como esposos? Cariñosos, así cariñosos. Amén, uno es sincero por ahí. Los demás son súper cariñosos, ¿no es cierto? Amén. ¿Dónde aprendemos a hacer? Sí, hermano, de verdad. Yo no he visto, ¿no? Normalmente, uno por ahí, casi cosa rara acá, ¿no? Que el esposo viene con su esposa agarrada de la mano, ¿no? Por ahí uno u otro. En la Biblia nos enseña a ser cariñosos, hermanos, los esposos. Sí. Efesios está ahí. Dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para lavarla, purificarla, para que se presente como una novia limpia. ¿Cuánto nos falta como varones, no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Yo no sé cómo lo hacen nuestras esposas, hermano. Son múltiples, o ¿cómo le llaman? Multifacéticas, creo que es la palabra. Hermanos, están en todo. Y nosotros estamos en uno nomás. Pero las esposas están en todo. No sé, hay días que ni se enferman, no sé, o la enfermedad no les llega a nosotros, ¿no?
Pero hermanos, acá nos enseña a ser esposos. No me apartes de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Cuántos de los hijos que están en esta mañana aman a sus padres? La sociedad dice lo siguiente, ¿ya? Padre no es el que engendra, sino el que cría. Eso dice la sociedad. La Biblia no nos pone en este contexto. Simplemente nos dice que honremos a nuestros padres. Los tienes que honrar. Que te hayan dejado, te hayan abandonado, no han querido tenerte. El asunto es que Dios a él o a nuestros padres también nos va a juzgar. Pero tú tienes la responsabilidad de obedecer el mandamiento. No me apartes de tus juicios, porque si nos apartamos de los juicios y de la ley, de la palabra de Dios, entonces tú puedes estar aborreciendo a tu padre que te engendró y que nunca te crió. O tú puedes estar aborreciendo a tus padres y guardar rencor porque te enteraste que fuiste un hijo que no te querían tener, pero te tuvieron. Y tu corazón se vuelve entonces rencoroso, se llena de ira, de violencia. Y la Biblia entonces nos llama, el salmista, no me apartes de tus juicios porque tú me enseñaste. Amén. Porque al final de cuentas, todo el mundo en algún momento le va a rendir cuentas a Dios. Y nadie se salvará a menos que ahora se arrepienta y le pida perdón al Señor y llegue a los brazos del Señor y lo justifique y lo sane de dentro hacia afuera. Amén. Entonces es el guardar, pero también el tener un estrecho vínculo con Dios. No me apartes de tus juicios porque tú me enseñaste. El salmista tiene un vínculo estrecho con Dios. Y ahí tendríamos que recordar las palabras del apóstol Juan, que dice, Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, para que ellos sean uno en mí, como yo en ti. Interesante. Si tú guardas la palabra del Señor y te dejas guiar, entonces el Padre, el Hijo vendrán y harán morada en tu vida. El que me ama, guarda mi palabra. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. A su nombre, gloria a Dios. Por último, amo la santa palabra de Dios porque me benefician. El amar la palabra del Señor tiene beneficios, hermanos. Amén. Tiene beneficios. El versículo 103 hay un beneficio y es que ahí me deleito. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cómo encontramos dulzura en la palabra del Señor? El salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus. ¿Cómo encontramos dulzura en la palabra del Señor? Amén. Los esposos que ya estamos casados, el primer beso que le dimos a nuestra esposa, ¿cómo fue? Casi te desmayas, ¿sí o no? Le encontraste dulzura. Claro, ahora que ya tienes 30, 50 o 18 años de matrimonio, ya has besado mucho, que ya no hay dulzura. Se perdió la dulzura. ¿Verdad? Ya no es el mismo beso como al principio, ¿sí o no? Ya no es. Y la esposa está rogando, dame un besito. ¿Otra vez? Lo pongo quizá como una especie de ejemplo. Porque cuando tú y yo comenzamos en nuestro tiempo de romanticismo con nuestra esposa, el primer beso, hermanos, era una expectativa, ¿o no, hermano Ever? Una expectativa. Todos el primer beso era una expectativa de cómo será. Y si me besa me desmayo. Y estaba usted así pensando, quizá. ¿Y lo encontró interesante el primer beso o no? Amén, dice, ahí está.
la experiencia, hermanos, que el salmista dice aquí: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y que no se acaba en la primera ni en la segunda, sino que es continua esa experiencia. Y él está diciendo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y acá dice: más que la miel a mi boca. ¿Alguien probó miel? Es dulcesísima, ¿sí o no? Pero él dice: más que la miel a mi paladar. ¿Por qué? Porque la miel se saborea y se acaba. La palabra de Dios, hermanos, no se acaba, porque el mismo Dios dice que su palabra es duradera, es eterna y absoluta. No se acaba. ¿Cómo encuentra dulzura ahora en la palabra? No es que usted venga y... ¿Cómo es que encuentra dulzura? Cuando la entiende, cuando lo hace parte de usted, cuando la vive. Y hay satisfacción, hermanos. Hay un deleite. Es un gusto saber que ahora, que antes yo no podía abrazar porque era un hombre rígido, era así y no podía. Dios comenzó a cambiarme y entonces ahora ha aflojado de adentro hacia afuera mis sentimientos, mi pasión, mi devoción, no solamente con Dios, sino para abrazar a mi familia, a mi hija, hasta quizá hasta mi propio enemigo. Y se encontró dulzura, satisfacción, deleite. Entonces entiende el salmista esto, lo vive así y llega al punto de decir: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque es un placer, es un deleite vivir por la palabra del Señor. Y asimismo despertaré, porque solo en el Señor se vive confiadamente. Es un beneficio, entonces, es un beneficio. Amar la palabra del Señor, ¿por qué? Me lleva a vivir una vida en deleite. ¿Cuánto nos falta vivir en deleite, hermanos? Quizá usted vive desesperado, amargado, sobresaltado por deudas, por compromisos que no está cumpliendo, porque se metió en un camino que ya no está pudiendo salir. O porque sus hijos se le están rebelando. O porque quizás su matrimonio se está acabando. O porque se dio cuenta que está llegando a los 50 y casi no hizo nada. Y entonces la vida no es tan deleitosa, ¿no? Y como que la vida se vuelve un poco amarga, frustrada, como que la vida se vuelve incertidumbre. Pero recordemos en la palabra, dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero solo los que esperan en el Señor, solo los que se deleitan en Él. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista. El tiempo que usted dedica a entender a Dios es un tiempo que debe ser agradable para usted. Debe ser una dulzura, hermanos, vivir y andar en la palabra de Dios cada día. Yo trato, hermanos, de estar alegre, porque hasta ahora trato, porque igual uno no es perfecto. Trato. Por eso la palabra dice que estemos en paz con todos, en lo posible. Y ese es usar bien la mente, es usar bien las palabras, es usar bien nuestras acciones cotidianas, hermanos, en todo. Porque somos agentes de luz, somos embajadores del reino de los cielos, hermanos. Y por lo tanto que yo debo deleitarme para que la gente, cuando vea o se relaciona conmigo, encuentre en mí algo diferente que ellos no encuentran en otras personas.
y le sepa a los demás como un deleite, un placer también. Y por eso pueden encontrar a Cristo, porque somos cartas expuestas, leídas por todos. Y si nos leen bien, se animarán a seguir también a Cristo. Tendrán un deleite, un placer, como nosotros hoy lo tenemos para con Dios a través de su palabra. Porque si no, simplemente podemos ser piedras de tropiezos, porque vive una vida distinta y contraria a los propósitos de Dios. Amo la santa palabra de Dios porque me benefician, deleitándome, pero también haciéndome inteligente. Dice el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, bueno, se puede encontrar inteligencia leyendo muchos libros, siendo educados, teniendo grados y títulos. Es perfecto, es verdad. Pero nos hemos dado cuenta que la inteligencia de este mundo no está ayudando para mucho. Tanta corrupción, tanta maldad, tanta violencia. Y entonces, ¿a qué inteligencia vamos a apelar? A la IA, pastor, a la IA. Hermanos, las cosas de este mundo, hasta la IA, en algún momento se acabará. Pero la fe, la esperanza y el amor permanecerán. La Biblia dice que las lenguas y la profecía de este mundo se terminará. Pero Dios y su palabra nunca acabará. Amén. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y es verdad, hermanos, la palabra, los mandamientos de Dios nos ayudan a obtener inteligencia. El salmista alcanza inteligencia, discernimiento, perseverancia. ¿Con qué propósito? Para aborrecer lo malo. Hermanos, aquí encontramos entendimiento. Sí, entendimiento. Miren lo que dice el Señor, para que usted alcance entendimiento. No unáis con yugo desigual. Porque no puede haber vínculo entre la luz y las tinieblas. Oye, hermano, si usted no hace caso, o amigo que nos visita, si tú no haces caso, entonces pues tú vas a tener una vida bastante conflictiva. Te va a ir mal. Pero si tú haces caso, hermanos, Dios va a dirigir tu vida para bien. Y no solamente que sea en cuestión de intimidad, matrimonio, sino para elegir ciertas cosas también en la vida. Imagínese usted si es un abogado profesional. ¿Esa es su profesión que Dios le ha dado? Sí. Pero si usted como abogado o otra profesión adultera, recibe coimas, sobornos, ¿qué está pasando con usted? Ha mezclado su vocación que debe dedicarse a Dios, amén, con el mal. Es como que el árbol de la ciencia del bien y del mal, híbrido. Y recuerde que a Dios no le gusta gente híbrida. ¿Eres frío o caliente? Menos tibio. Y aquí el Señor nos está diciendo, para alcanzar inteligencia, para alcanzar entendimiento, entonces son los mandamientos de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no surgen de lo terrenal, no surgen de un individuo como nosotros, vienen de Dios para el hombre. Y como vienen de Dios para el hombre, ¿a quién le beneficia? A nosotros, hermanos. Por eso que el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien. Y las leyes y la palabra de Dios son pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y eso nos ayuda a alcanzar entendimiento. Por tanto, cuando usted y yo alcanzamos entendimiento de Dios, vamos a aborrecer lo malo. De verdad. Para cerrar ya, hoy ya vamos a terminar con la clausura de nuestra escuela, ¿no es cierto? 2 semanas más y tenemos la clausura. Y 1 semana más tenemos examen, ¿verdad? Y quizá por ahí, pásame preguntas pues, pásame la 1, pásame la 2.
Eso es corrupción. Eso es corrupción. ¿O no? Sí. Esa es corrupción. Si tú no has estudiado, no le pidas, no le metas en lío al otro hermano, déjalo en paz. Es tu problema. ¿Qué pasa si él te sopla y tú te sacas 20 y él se saca 14? Tu nota no tiene legitimidad. No es legítima. Estás falseando algo que tú no has hecho. ¿No? Miren que en las cosas cotidianas que uno, no, pues, pastor, que es una cosita. No. Acá dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. En otras cosas también puede ser. Préstame un solcito, mañana te devuelvo. Como es mucho, como no es mucho, ya te olvidas tú. Pero hermano, tú has prestado. Aunque sea un solcito, devuélveselo. Porque eso es hurto. Y te has llevado un pequeño sudor de la frente del hermano que ha trabajado. Y si no lo vemos en esa magnitud, los préstamos que tú haces en cuestión de dinero y de otras cosas, como no te lo piden, tú tampoco lo devuelves. Y no puede ser. De todo mal camino, de todo, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. Entonces, hermanos, en las pequeñas cosas o hasta en las pequeñas grandes, tenemos que actuar guiados por los mandamientos de Dios. De otro modo, nuestra vida va a tomar caminos diferentes. Porque usted y yo tenemos que estar anclados en la roca que es Cristo. Ahí debe estar edificada nuestra vida. Porque si está en tierra movediza, tenemos problemas y gran desastre o grande ruina puede venirnos. Vivamos fiel a los mandamientos, cumpla sus compromisos. Si usted, se está acabando el año, ¿cómo está terminando con sus compromisos? ¿Con Dios? Primeramente. Si usted le prometió en el 2025, Señor, yo te prometo servirte de enero a diciembre, ahí voy a estar al pie del cañón sirviéndote todos los días, y no ha sido así. No ha sido así. Con tu prójimo, con tus hermanos, si tienes algo que tú has empeñado, comienza a devolver cosas. Como joven adolescente o joven estudiante universitario, no plagies. Si vas a usar la IA, úsala bien, como corresponde. Si eres un esposo y tú te comprometiste a amar más que nunca este 2025 a tu esposa y no lo has hecho, renueva. Porque eso hace la gente impía. Tú no, yo tampoco. ¿Amén? Porque la palabra de Dios es santa y si la amamos, hermanos, vamos a encontrar dulzura siempre, permanentemente. Y tendremos una satisfacción, como dice David, que hoy o mañana y siempre vayamos a descansar en paz, tranquilos, sosegados y dispersemos igual. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Levante.